El padre párroco debía tomar el hacha del coche, golpear a Anatol en la cabeza y, al verlo tirado, rociarlo con gasolina de un bidón. Regresas a casa después de un día pesado de trabajo, o sabes que tienes exámenes y te espera una noche larga, tomas un trago, una bebida energética, y esta sabe como líquido para baterías. Seamos sinceros, la mayoría de las bebidas energéticas lamentablemente no saben muy bien, pero no tiene por qué ser así. Holly es una bebida que combina un gran sabor sin remordimientos. Puedes elegir entre más de 20 sabores de NRG, 10 de Iced Tea y 10 de Hydration, una bebida isotónica. Elige lo que necesites: energía, frescura o hidratación. ¿Y los remordimientos? Holly no contiene azúcar, taurina, aspartamo ni aditivos artificiales, solo 20 kilocalorías por porción y muchas vitaminas. Es una opción más consciente que las bebidas energéticas o azucaradas. Y lo mejor, Holly viene en polvo, solo agrégalo al agua y mezcla. Una lata rinde 50 porciones y con descuento cada bebida sale en 3 zlotys. Es simple, práctico y económico. Para empezar, puedes adquirir un paquete de inicio con los sabores que elijas y probar cuál te gusta, y solo entonces puedes decidirte por una lata grande. En mi paquete de inicio recibí un shaker como este. Holly. Bueno, ¿y qué pasa si no te gusta el sabor? Si Holly no te convence. Tranquilo, Holly ofrece una devolución de dinero de 30 días sin necesidad de dar una razón, siempre y cuando hayas usado menos del 10% del producto. O sea, por ejemplo, con el código PATROL obtén 10% de descuento en 2 sobrecitos. Da clic en el enlace de la descripción y dime qué sabor de Holly prefieres. Y de verdad, créanme, esto está delicioso. El patrocinador de este material es Holly. Hola. Bienvenidos a otro episodio. Este es un episodio que de nuevo nos sorprendió un poco, tal vez no el episodio en sí, pero por supuesto la historia que sucedió. Durante las vacaciones tratamos de volver a algunos temas más antiguos, también con la idea principal de que las vacaciones sean seguras. Y aquí, por así decirlo, otra sorpresa. No se puede pasar por este caso simplemente así, indiferente. Últimamente hemos tenido muchos casos que nos indignaron, como el caso en que un policía mata a su familia, luego tuvimos el caso con los guardias penitenciarios. Uno también mató a miembros de su familia, otro mató a un médico. En Cracovia tuvimos una historia igual de impactante, la de un estudiante que prácticamente le cortó la cabeza a una señora que trabajaba en la universidad. Sí, hay muchas de esas historias sorprendentes. Parecía que ya nada podía sorprendernos, pero esta historia sí me sorprendió mucho. Por supuesto, es la historia del párroco, el párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Pszczyki, en el municipio de Tarczyn. Sí, Mirosław M., el párroco de 60 años, se volvió tan famoso que toda Polonia hablaba de él. Bueno, también este pequeño pueblo desconocido para todos también fue notado de esta manera trágica, diría yo. Así que yo diría esto: es algo que sorprende, algo que parece imposible, algo que nos supera. Por lo tanto, bueno, es difícil no hablar de esto. Me pregunto de paso qué más podría pasar. Mirosław M., párroco de esta iglesia, tiene 60 años y es un sacerdote con mucha experiencia. Ordenación sacerdotal en 1992. 33 años de servicio sacerdotal, bastante tiempo. Aunque la localidad es pequeña, no es que el padre no fuera conocido. Era conocido en Varsovia, fue director de Cáritas de la arquidiócesis, así que era conocido entre sacerdotes y clérigos. Entonces era una persona que sí tenía importancia, era percibido, diría yo, de una manera bastante positiva, como un buen profesional. Se estableció hace 18 años en la parroquia de Pszczyki. También lo creo si era director de Cáritas y se fue a una parroquia pequeña. No fue eso un traslado intencional, pero por supuesto no hay información concreta al respecto. Yo diría esto: hay personas que hablan bien de él, dicen que es un buen sacerdote, pero esas palabras son menos frecuentes. En su mayoría la gente habla de él muy poco, o diría yo, se nota que no quieren decir todo, o incluso hablan mal directamente, diciendo que no era un sacerdote que realmente fuera una buena persona.
Decían precisamente que esa era su forma de ser, su manera de relacionarse con la gente, que era una persona de mecha corta, como se dice. O sea, se enojaba fácilmente, era nervioso, podía regañar fuerte, y eso también se notaba desde el púlpito. Porque sí, ahora algunos dicen que algo malo pasaba con el padre, que hacía escándalos por cualquier cosa. Por ejemplo, que alguien tocó su coche que acababa de lavar, o una situación durante la misa, cuando alguna feligresa sacaba algo de su bolso. Ella hizo ruido, así que la miró intensamente. La miraba con tal desprecio y enojo, para que todos supieran y vieran que se trataba de ella, así que simplemente le tenían miedo. Por eso también muchas personas estaban hartas del padre, hartas de sus sermones, de su comportamiento, y simplemente dejaron de ir. En esa parroquia iban a la iglesia, en otra parroquia evitaban el contacto con el padre, considerando que simplemente era mejor no cruzarse en su camino, también durante la misa, durante el sermón. El padre les daba a entender, de hecho lo decía directamente, que no se le podía tocar, que él sabía que lo estaban denunciando, que lo hacían. Esas denuncias eran con nombre y apellido. Bueno, es difícil llamarlo denuncia, o sea, alguien firmaba con su nombre y apellido al presentar esas quejas, y también de forma anónima. Aquí, claro, eran denuncias. Pero él también decía que no se le podía tocar, que no estaba ahí para que lo quisieran, sino que estaba ahí para servir. Por eso, claro, el ambiente en la parroquia era tenso. Por eso yo diría que había fricciones entre los feligreses y el padre. Pero, por supuesto, lo que pasó sorprendió a todos y la gente, bueno, ni siquiera se les habría pasado por la cabeza que algo así pudiera suceder. Hoy en día la situación es que el padre Miroslav M., pues de acuerdo con el derecho canónico, fue despojado de ese poder, el poder eclesiástico. No puede ejercer, no puede celebrar misa, no puede hacer todo eso que normalmente hace un sacerdote. Luego, como dicen sus superiores, será sometido a suspensión. ¿Qué significa esa suspensión? Y luego ese es el siguiente paso, o sea, las autoridades eclesiásticas acudirán a la Santa Sede, al Papa, con una solicitud para que el padre Miroslav sea trasladado al estado laico, es decir, simplemente al estado secular, o sea, simplemente será expulsado de la iglesia y ya no será sacerdote. Entonces, por supuesto, para alguien que tiene 60 años, para un sacerdote que ha ejercido su ministerio durante 33 años, yo diría que es un final muy trágico. Más aún, porque por supuesto esto es solo una parte de todo lo que le espera, ya que como consecuencia también le espera, diría yo, un castigo humano, y eso es simplemente cadena perpetua. Bueno, en la misma parroquia donde el párroco era el padre Miroslav, también estaba el feligrés don Anatol. Don Anatol tenía 68 años, y diría que no le iba muy bien, o más bien sería más acertado decir que le iba muy mal. ¿Cómo se dice eso? Estaba en situación de calle o en crisis de falta de vivienda, no tenía dónde vivir, no tenía dónde refugiarse. Sin embargo, todavía tenía un pequeño terreno. Creo que eso era un resto de los buenos tiempos. Es difícil decir si él mismo eligió esa solución, esperando que el padre párroco simplemente lo ayudara y él se acercó a él, o si, lo que me parece más probable, fue el párroco quien le propuso esa solución. Sin embargo, ambos caballeros estuvieron de acuerdo y firmaron un acuerdo en el que el señor Anatol transferiría esa propiedad, ese terreno, al padre, y a cambio el padre párroco lo cuidaría de por vida. Como que ese cuidado de por vida también implicaba que el señor Anatol tendría que vivir en algún lugar, pero parece que ambos lo entendieron de manera diferente, porque Anatol pensaba que entonces podría quedarse con el terreno. El padre le compraría o al menos rentaría un departamento en Varsovia para que pudiera vivir ahí aunque fuera pequeño.
Sin embargo, parecía que el párroco tenía planes completamente diferentes, que quería colocar al señor Anatol en algún asilo de asistencia social, o sea, en un DPS, y así quería resolver el asunto. Desde el inicio se notaba que al señor Anatol no le gustaba eso y no era una solución para él. Ambos señores ya se conocían desde hace casi 25 años. Por eso yo diría que Anatol confiaba en el padre párroco, quien consideró que el padre párroco simplemente cumpliría con ese compromiso. Y pues sí tendría un techo sobre su cabeza, diría yo, en condiciones bastante decentes. Hubo muchas reuniones sobre ese departamento. Ellos se reunieron muchas veces no llegaban a ningún tipo de acuerdo, no podían llegar a un acuerdo porque tenían opiniones diferentes. Lo dije y así pasó. Precisamente el 24 de julio, el jueves acordaron tener otra conversación de este tipo. El señor Anatol debía ir a ver al padre párroco. Iban a hablar de nuevo sobre este tema y tratar de llegar a algún consenso. Bueno, ese mismo día, solo que ya era alrededor de las 10 de la noche, un señor iba en bicicleta. Es una localidad llamada La Sopole, que como su nombre indica es solo campo o bosque. Sí, más o menos, es una zona poco transitada, casi nadie pasa, sobre todo a esa hora. Poca gente pasa, así que fue pura casualidad y suerte que ese señor estuviera andando en bicicleta. En algún momento, mientras iba, ve que en medio del camino algo se está quemando. Sorprendido, se acercó y en ese momento, cuando se acercaba, también vio que de repente arrancó una camioneta todoterreno que estaba estacionada al costado del camino, cerca de donde algo se estaba quemando. Ese vehículo se fue sin encender las luces conscientemente. Ese hombre anotó o memorizó las placas del vehículo, también anotó la marca de ese auto y lo vio aquí con horror. Un cuerpo humano está ardiendo. Intentó apagarlo, pero no pudo hacer mucho porque el fuego era grande. Llamó a todos los servicios necesarios, sobre todo a la ambulancia. La ambulancia llegó bastante rápido, pero a ese hombre que se estaba quemando lo llevaron al hospital. Empezó la lucha por su vida, pero lamentablemente ese hombre murió. La autopsia fue aterradora, especialmente porque parecía que ese hombre fue incendiado aún con vida, que alguien lo prendió fuego a propósito y con premeditación, sabiendo que ese hombre estaba vivo. Cuando murió, por supuesto, el cuerpo fue llevado para la autopsia. El médico declaró que las lesiones corporales causaron directamente la muerte de ese hombre. Estas lesiones fueron causadas por el fuego, ya que el 80% de su cuerpo estaba quemado o con quemaduras. Sin embargo, este hombre también tenía heridas. Una herida contusa en la cabeza, causada por algo que era a la vez duro y tenía filo. Bueno, por supuesto, en las condiciones de Polonia uno puede adivinar de inmediato que simplemente se trata de un hacha. Así es, el médico determinó que probablemente este hombre fue primero aturdido con un hacha y luego incendiado, rociado con algún líquido inflamable. También podría suponerse que era gasolina y fue incendiada. Una muerte horrible con terribles sufrimientos, algo realmente cruel y aterrador. Aquí, al lugar llegó un grupo de policías, llegó el fiscal y comenzaron las inspecciones. Además de ese cuerpo que ya en ese momento fue retirado del lugar, también parece que simplemente fue arrojado al fuego. Mientras ese hombre se quemaba, había una hacha chamuscada, lo que hacía suponer que con ella recibió los golpes. También había un bidón que probablemente antes contenía gasolina. También se encontraron cerillos, por lo que sé, también se encontró un zapato y una dentadura postiza.
Eso parecía después de la inspección. Por supuesto, toda esta tragedia ocurrió en la carretera, que esa persona fue atropellada y luego incendiada, se suponía, porque parecía que así fue, que ese cuerpo fue incendiado. Todo eso se arrojó ahí para borrar las huellas del crimen. Bueno, gracias a que estaba ese ciclista ahí, que esa persona recordó con claridad todos los detalles sobre el auto. Por supuesto, no hubo ningún problema para identificar al dueño de ese coche. Y bastante rápido, en el lugar, o sea, en la casa parroquial donde vivía el padre Miroslav, llegaron los policías. Exacto, llegaron los contraterroristas, como se les llama ahora. Eso también fue porque surgió la información de que el padre simplemente podría tener un arma. Por eso estaban en el lugar los antiterroristas, quienes detuvieron al padre, y por supuesto también los policías. De inmediato, por el auto del padre, parecía que solo él lo había conducido esa noche. Fue trasladado a la comisaría para ser interrogado. El padre párroco confesó de inmediato, habló mucho y explicó todo. No, y dijo más o menos de esta manera que ese día tenía una cita con el señor Anatol para otra de esas conversaciones delicadas, precisamente sobre ese departamento, que empezaron ahí en su casa parroquial, simplemente en algún momento a discutir, que la situación empezó a tomar un mal rumbo. Recuerdan que los feligreses decían que el párroco tiene mecha corta, se irrita y pone nervioso fácilmente. Entonces podemos imaginar al señor Anatol, probablemente también estando en una crisis de indigencia, que seguramente también quería conseguir algo más de la vida. Esa conversación realmente no fue fácil. Como dijo el padre párroco, quiso relajar un poco el ambiente de esa conversación y en algún momento propuso que simplemente dieran una vuelta en el auto, que al dar una vuelta tal vez la conversación tomaría otro ritmo, que intentarían llegar a un acuerdo. Y así se pusieron en camino. Es coincidencia que estuviera en ese pueblo cerca de Grochek. Pero mientras iban en el coche, seguían discutiendo, la pelea era intensa, no podían ponerse de acuerdo, nada indicaba que fueran a llegar a algún tipo de entendimiento. Se detuvieron en la carretera y bajaron del coche. Cuando la pelea se intensificó, el padre párroco tomó un hacha del coche, golpeó a Anatol en la cabeza con el hacha y al ver que él estaba tirado, tomó un bidón de gasolina y lo roció. Y simplemente después, al ver lo que estaba pasando, tal vez también al ver a ese ciclista, simplemente se fue y huyó. La fiscalía presentó cargos contra el párroco. Estos son cargos, ante todo lo que sabemos hoy, de asesinato con especial crueldad. Por supuesto también, teóricamente enfrenta cadena perpetua, pero en mi opinión no necesariamente tuvo que ser así, es decir, la forma en que ocurrió este asesinato. Probablemente sí, pero el padre dice que lo hizo como en un arrebato, que no fue planeado. Pero en mi opinión, primero que nada, fueron a un lugar tan apartado, fue pura casualidad que ese ciclista apareciera ahí. Además, el padre tenía en el coche un hacha, un bidón de gasolina y cerillos. No sé si ese es el equipo estándar de los padres en Polonia, pero creo que no. Obviamente lo digo con sarcasmo, pero como pueden ver, parece que todo esto fue planeado o premeditado de alguna manera. Y esa fue una conversación de último recurso en medio de todo esto, viendo la personalidad del padre párroco. Él simplemente puso todas esas cosas y invitó a Anatol a un último paseo, también planeando que así terminaría. Es simplemente posible que lo haya planeado antes o que lo haya planeado en ese momento, o que se le haya ocurrido esa noche cuando hablaron por última vez. Lo digo porque en ninguno de estos informes mediáticos aparece esa versión, esa posibilidad. Y en mi opinión, ahora que el padre párroco ha pensado en todo esto, tiene por qué luchar, porque la amplitud de la pena que puede recibir es muy grande.
de 15 años a cadena perpetua. Ahora existe cadena perpetua sin libertad condicional. En este tipo de crimen me parece muy probable que justamente esa sea la sentencia que se dicte. En mi opinión, el hecho de que el cuerpo haya sido incendiado no necesariamente significa que el sacerdote estuviera pensando en encubrir las huellas. Como recordarán, los feligreses decían de él que el sacerdote era como un rey, que así se comportaba, que era un tipo de gobernante. Y también en la simbología, diría yo, cristiana, el fuego tiene un significado simbólico. Por un lado, por supuesto, tiene un significado positivo, pero también aquellos que se interesan en esto saben que el fuego en la simbología de la Iglesia representa una especie de ira de Dios y justicia. Recuerden Sodoma y Gomorra, que precisamente fue una lluvia de fuego la que Dios estas dos ciudades, y ya que el padre se consideraba un rey, quizá aspiraba a algo más alto. Bueno, obviamente me refiero a que seguramente el padre será sometido a exámenes psiquiátricos, que será evaluado por psicólogos. Sin embargo, en cuanto a que ahí puedan estar involucrados algún tipo de trastornos y el curso de este crimen, por supuesto son dos cosas diferentes y puede haber algún tipo de trastornos. Pero por supuesto eso no afecta los cargos ni afecta después la sentencia. Lo importante es que en el momento de cometer ese crimen tuviera conciencia de lo que estaba haciendo, y parece que el padre simplemente tenía esa conciencia. Bueno, yo también pienso, al margen de todo esto, que el padre tampoco la va a tener fácil en la cárcel, que simplemente, hablando claro, los guardias de la prisión van a tener que vigilarlo. Por supuesto, la mayoría de los presos no son especialmente practicantes, pero muchos de ellos se consideran y se declaran personas creyentes. Ese acto suyo, el asesinato de un indigente en esas circunstancias, sin duda le va a traer al padre muchas opiniones negativas, por decirlo suavemente, sobre él. Pero también siendo realistas. Como dije, ellos tenían que vigilar y, como mencioné, la investigación apenas está comenzando. Veremos cómo será. No parece que ese terreno, esa propiedad de la que se trata, simplemente pertenecía al padre. Tal vez Anatol pensaba en eso, y también esa era su intención, que al transferírselo al padre, se lo estaba transfiriendo a la iglesia. Pero son cosas diferentes. La versión de que fue un asesinato planeado también me parece muy probable, pero de cualquier manera, ¿no? Un caso de un padre párroco que asesina a un feligrés de esa manera, creo que todavía no se ha visto en los anales criminales, al menos yo nunca me he encontrado con algo así. Eso sería todo de este episodio extraordinario. Pero como suele pasar en nuestras historias, cuando sucede algo así, algo que simplemente nos supera, siempre tratamos de dar aquí algún comentario y ya. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.